Amén, hermana, bendiciones. Que la paz del Señor, hermana, esté con nosotros en este hermoso día. Gracias por el privilegio santo que me dan, hermana, de llevar la meditación en esta mañana. Quiero que vayamos allí al texto que tenemos en consideración. La palabra del Señor dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de nuestro Salvador. En el versículo anterior, hermana, como contexto tenemos que en la esperanza, dice Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo, este debido tiempo es el cumplimiento, hermanas, en el cual aquella promesa que fue dada por medio de los profetas, que fue dada a nosotros y al pueblo de Israel, ¿verdad? Este es el cumplimiento del tiempo. Veamos ahí en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 26. La palabra del Señor dice así. Y después de las 72 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por él, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y a su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí estamos viendo la promesa de la muerte del Mesías, esa promesa que desde el principio de los siglos, dice la palabra de Dios, la dio para todos, ¿verdad? Esa muerte, ese sacrificio que iba a ser por toda la humanidad. Veamos allí también en el cumplimiento al que se está refiriendo el apóstol Pablo en Gálatas 4:4. La palabra de Dios nos dice ese cumplimiento. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿verdad? Ese cumplimiento que estamos viendo al que se refiere Tito 1:3, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ese cumplimiento, ¿verdad? Del sacrificio que Jesucristo iba a hacer en la cruz del Calvario por nosotros, para redimirnos a nosotros, a redimir a la humanidad, ¿verdad? Para pagar por el pecado de la humanidad. Es el cumplimiento, ¿verdad? Y en contexto tenemos cuando dice que Dios no miente. Esa promesa de vida eterna se ha manifestado, ¿verdad? En el cumplimiento por medio de la palabra, por medio de la predicación. También vemos en Efesios 1:10. Donde dice, a fin de reunir, versículos 9 y 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En reunir todas las cosas en Cristo, en traer, en redimir a toda la humanidad, ¿verdad? En el cumplimiento de los tiempos. Ahora, este cumplimiento, hermanas, se ha manifestado, ¿verdad? Por medio de la palabra, por medio de la predicación que ha sido encomendada, hermanas. No solo al apóstol Pablo, sino también a nosotros, ha sido encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Veamos allí en Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20. Por tanto, dice la palabra del Señor, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
este mandato, hermana, esta palabra, este cumplimiento de la promesa, de esa promesa que Dios hizo, ¿verdad? Por medio de los profetas, se dio a conocer esa promesa desde antes de los siglos. Ha sido manifestada a su debido tiempo, en el cumplimiento de ese tiempo. Ahora tenemos que nosotros darla a conocer por medio de la predicación, como el apóstol Pablo dice, seguir ese ejemplo. Tenemos que predicar el cumplimiento de esas promesas. También miramos ahí en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6, la palabra del Señor dice así. Otro ángel le siguió diciendo, Apocalipsis 14, 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nos está enseñando, hermanas, que esta predicación va a llegar hasta los confines de la tierra, hasta lo más recóndito, hasta lo más profundo del planeta va a llegar este evangelio, ¿verdad? Vi volar, dice, a otro ángel que llevaba el evangelio eterno. Esa promesa de vida eterna, hermanas, la cual Dios nos ha dado a nosotros, a toda la humanidad, se ha manifestado su palabra por medio de la predicación. El apóstol Pablo no se cansó de predicar, de enseñar, de redarguir, de corregir, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser, ha sido también encomendada a nosotros, a que llevemos esta palabra, a que llevemos este evangelio de salvación, porque el libro de Apocalipsis, hermanas, nos dice que es eterno, ¿no? Es eterno, esta palabra es eterna y tenemos esto en nuestras manos. Ahora depende de nosotros cumplir ese mandato de nuestro Señor Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, llevar esa predicación, las buenas nuevas de salvación, porque dice en el versículo anterior, en Tito 1:2, dice que Dios no miente. Dios ha dado esa palabra y Dios ha sido fiel porque ha cumplido. Y así como dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, también lo va a cumplir. Y así como también vamos a recibir una corona, una herencia de vida eterna, también la va a cumplir. Él ya hizo su parte. Él ya envió a su Hijo a morir por nosotros en esa cruz del Calvario. Ahora nosotros debemos hacer nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Serle fiel y predicar ese santo evangelio eterno, hermanas, que tenemos en nuestras manos, llevarlo a más personas, llevarlo a más familias, llevarlo a más gente, porque dice el libro de Apocalipsis que se va a predicar, dice, a toda tribu, lengua y pueblo. Y cuando dice toda, está hablando de toda la humanidad. Porque en ese día, hermanas, cuando nos presentemos delante del tribunal de Cristo, no va a haber excepción. Todos vamos a estar ahí, ¿verdad? Recordaba a un hermano que decía que él se imaginaba, decía que ese día será así como un embudo, que todita la humanidad va a llegar y va a salir por ese mismo lado. Todos vamos a estar ahí presentes. De nosotros depende del lugar en el cual nosotros visualicemos ese juicio. Si es para vida eterna con el Señor o es para condenación eterna. Debemos de cumplir. Por tanto, ir, dice, es un mandato, hermano. No es si nosotros queremos o si podemos o si nos quedó tiempo, sino ir, ¿verdad? Y hacer discípulos, ir y predicar el evangelio. Así que queda en nuestras manos, hermanas, ese mandato divino del Señor que nos ha sido encomendado para que con su ayuda podamos llevar ese santo evangelio, esas buenas nuevas de salvación y esa promesa de vida eterna para todos aquellos que quieran obedecer su palabra y amar a nuestro Señor Jesucristo como Él nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Queda en manos de nosotros hacer esa gran comisión a la que hemos sido llamadas. Queda en nuestro corazón, hermanas, el ponernos a la disposición del Señor
que pienso que por lo que estamos aquí, ¿verdad? Estamos dispuestas a servirle al Señor. Que la paz de Dios y su amor y su misericordia esté con nosotros, hermanas, en todos nuestros días, ¿verdad? Y que la bendición de Dios sea con nosotros, ayudándonos a llevar su santa palabra. Dios les bendiga, hermanos.